cuenta que sigue siendo el primer día de la semana y debemos pensar que estamos reunidos como si estuviéramos en la mañana adorando todos a nuestro Padre Celestial. Amén. Empecemos. Con gran Gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén. Cantemos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario
promesa para ti. Es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Cantemos. Hoy es como el Evangelio, alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa te se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor acá será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven que descanso, solo en mí podrás hallar. La honra y la gloria sean siempre para nuestro Dios, hermanos. Y agradecemos también a nuestro hermano Anselmo, que se preparó también con estas alabanzas para darle la honra y la gloria a nuestro Dios en este día tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y para seguir meditando, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Lo maravilloso, hermanos, al estudiar nosotros, al ir estudiando nosotros libros, vamos dejando que sea Dios quien seleccione nuestro tema y vamos estudiando en sí la palabra de nuestro Dios en base a lo que Él nos provee. Y ahora vamos a ver, hermanos, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, del versículo del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, del versículo del 1 al 7, en donde precisamente vamos a ver este tema con respecto a el pecado de la soberbia. Y hay una cita en paralelo también, esa la vamos a considerar un poquito más adelantito en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Crónicas y Reyes, hermanos, habla básicamente de lo mismo. No más que el libro de Reyes se escribió antes de la cautividad y Crónicas se escribió después de la cautividad, en otro tiempo, pero se habla de lo mismo. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, del versículo del 1 al 7, dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue
Ocalías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, dice, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos, pero fíjense muy bien, ¿por qué nuestro Dios hirió al rey con lepra? ¿Que este hombre no hacía lo recto ante los ojos de él? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema por el cual nuestro Dios, hermanos, hirió a este hombre con una enfermedad que en aquel tiempo era incurable? Como hoy en día, cuando hablamos del cáncer, prácticamente estamos hablando, hermanos, de una enfermedad casi incurable. Ciertamente, de repente se oyen casos en donde se puede eliminar o erradicar por completo, casi por completo, el cáncer, pero pasan los años y de repente vuelve a brotar. Hay casos, hermanos, muy particulares, ¿no? O sea, muy específicos, pero en sí es solamente para hacerles una referencia de lo que es algo muy similar. En aquel tiempo la lepra, hermanos, era algo incurable y representaba más bien el pecado. Dios hirió a este rey cuando este rey hacía lo recto ante los ojos de nuestro Dios, y podemos preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Qué habrá hecho este hombre para que nuestro Dios, hermanos, lo hiriera con esa enfermedad mortal? Bueno, miren, si vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, nos va a dar más información en el caso de este rey. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del versículo del 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del versículo del 1 en adelante, dice la Escritura: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, es decir, aproximadamente entre 68 años tenía de edad. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, fíjese muy bien, en buscar a Dios en todos los días de Zacarías. Zacarías era el profeta contemporáneo en aquel tiempo. Entendido, dice, en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, o sea Dios, lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Gabnía y el muro de Asdón, y edificó ciudades de Asdón y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y le dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles.
porque era amigo de la agricultura, le gustaba el trabajo del campo. Y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran de 2,200. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes y arcos y hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes piedras y grandes piedras. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí viene el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa del real gobernador al pueblo, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Urías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué pasó con este rey, hermanos? Miren, hermanos, pecar contra nuestro Dios, cuando nosotros desconocemos su ley, su voluntad, es pecar involuntariamente. Aunque eso no justifica a nadie. La ignorancia, hermanos, no justifica. El pecado es pecado. Pero ya el pecar, hermanos, conociendo la ley de Dios, conociendo los mandamientos de nuestro Dios, es como se dice por ahí, es actuar con premeditación, alevosía y ventaja. Pecar conociendo la ley de Dios, hermanos, es tentar a la ira de Dios. Es provocar a la ira de Dios. Y eso Dios lo llama, hermanos, el pecado de la soberbia. El pecado de la arrogancia. Por eso, si nosotros no queremos, hermanos, que la ira de Dios venga sobre nosotros, que nunca se nos ocurra creernos más que Dios, que nunca se nos ocurra creernos más sabios que Dios, que nunca se nos ocurra, hermanos, actuar en contra de la voluntad de nuestro Dios, porque el único fin que nos puede llevar esto, hermanos, es a nuestra propia destrucción. Tristemente, muchos cristianos, hermanos, están abandonando el consejo de nuestro Dios, creyéndose más sabios que nuestro Dios, creyéndose más inteligentes que Dios, intentando, hermanos, cambiar los planes de nuestro Dios o el plan de salvación, intentando cambiar, hermanos, la forma hasta de predicar el Evangelio. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aún a veces hasta el siervo de Dios
intenta cambiar aún hasta la forma de adorar a nuestro Dios. No, a Dios no le gusta así. Vamos a hacerlo de esta manera mejor. Tengamos mucho cuidado. Muchos hermanos abandonan el consejo de nuestro Dios porque empieza a entrar en ellos el sentido de la arrogancia, de la soberbia, pensando, hermanos, que esto no les va a traer ninguna consecuencia, pensando que esto no les va a traer ningún pago que tengan que hacerlo. Si hoy en día muchos cristianos, hermanos, practican el pecado y sienten que no pasa nada, no sucede nada, mira, estoy vivito y coleando todavía, como dicen por ahí. Hermanos, Dios es muy paciente, Dios es misericordioso, pero la paciencia y la misericordia, hermanos, tarde o que temprano se va a acabar. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere mostrarnos, hermanos, es de nuestra desobediencia llega a convertirse en un reto contra nuestro Dios. Si ya conocemos la verdad de nuestro Dios y nosotros no obedecemos a Dios, eso es como un desafío a Dios, como un reto a nuestro Dios. Y permitimos que el orgullo y la soberbia, hermanos, nos impida ver la realidad de las cosas y el humillarnos delante de nuestro Dios. Tal y como precisamente, hermanos, le pasó a este rey llamado Azarías o Usías, tiene sus dos nombres. Es más, cuando la misericordia de nuestro Dios se agotó, hermanos, ¿cuál es el fin de todos aquellos que no quisieron obedecerle? ¿Cuál será el fin, hermano, de todos aquellos que no quisieron darle honor y gloria a nuestro Dios? ¿Por qué cree, hermanos, que nuestro Dios fortaleció a este su siervo, a este rey? Si Dios, hermanos, lo fortaleció a este hombre, le dio mucha inteligencia, mucha sabiduría y le dio muchos triunfos, era porque él buscaba a Dios, porque él mostraba su temor a nuestro Dios, buscando agradar a nuestro Dios, y temía la ira de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué sucedió con eso, hermanos? Una vez que Urías, hermanos, abandonara el consejo de nuestro Dios, empezó a obrar con soberbia, empezó a obrar con arrogancia en su corazón. Su vida de gozo y de alegría, su vida de triunfos y de grandes logros, hermanos, se convirtió en amargas derrotas y aún en un final desastroso, la muerte. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Todo por qué? Porque permitió, hermanos, que su corazón se llenara de soberbia y abandonó el hecho de perseverar en la gracia de nuestro Dios. Por eso, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, hermanos, vemos que todos podemos caer en ese mismo error. Todos en algún momento podríamos empezar a abrigar precisamente ese espíritu soberbio, en el cual ya conocemos la voluntad de Dios, ya conocemos la verdad de nuestro Dios. Y Dios espera, hermanos, que mostremos nuestra sumisión a Él, seamos humildes, que procuremos su gracia, que procuremos su misericordia y que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. El no hacerlo, hermanos, nos estamos poniendo bajo la ira de nuestro Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para que nunca nosotros abriguemos el orgullo y la soberbia? En primer lugar, lo que podemos nosotros apreciar en todo esto, hermanos, es de que siempre debemos de ser persistentes en la gracia de nuestro Dios. ¿Qué había hecho este hombre? Mire, fíjese muy bien. Ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 4 al 5. 4 al 5.
del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías. Mientras que Zacarías estaba con él, hermanos, tenía un buen líder espiritual. Y él, hermanos, estaba persistente en las cosas de nuestro Dios. Zacarías, un hombre entendido en las visiones de Dios, que le revelaba, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, que le mostraba el consejo de nuestro Dios. Es como cuando algunos de ustedes, hermanos, cuando leen la Biblia y me dice, ¿tiene usted alguna duda en cuanto a lo que usted está leyendo? Y de repente viene a su mente, pues aquí está el hermano Miguel que me puede ayudar a entender esto. Y usted me llama y me dice, hermano García, estaba leyendo este libro de Génesis, estaba leyendo este libro de Apocalipsis, que es el libro de Apocalipsis es el más polémico, el más difícil de entender. Pero no imposible, hermanos. Si yo tengo el conocimiento, hermanos, en ese momento yo le diré, mi hermano, eso significa esto, significa aquello, significa lo otro. Dios nos está diciendo esto, está diciendo aquello. Pero uno como predicador, hermanos, no significa que uno ya lo sabe todo. No lo sabemos todo. Hay preguntas, hermanos, que nosotros no sabemos responder. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que estoy falto de entendimiento y decirle, mi hermana, mi hermano, discúlpeme, ahorita no tengo la respuesta, pero déjeme averiguar, déjeme investigar. Me doy el tiempo de analizar, de investigar, después le digo, mi hermana, mi hermano, es esto lo que dice Dios. Así era este hombre, que cada vez que él tenía alguna duda, alguna incertidumbre, recurría al profeta Zacarías. Y Zacarías tenía ese acceso, hermanos, a nuestro Dios para que le revelara la voluntad suya para con los hombres. Siempre que necesitó un consejo, este rey recurría a Zacarías porque sabía que Dios le daba a entender su voluntad. Por ejemplo, ¿qué nos dice nuestro Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5? Que si alguno está falto de sabiduría, ¿a quién se la debemos de pedir? A Dios. A Dios. ¿Y para qué cree que tenemos este libro? Aquí está la sabiduría de Dios. Ya no hay más visiones. Ya no hay más revelaciones. En este libro tenemos todo el consejo de nuestro Dios. Este hombre, hermanos, siempre procuró el consejo de nuestro Dios. Siempre buscaba ser guiado, dirigido por nuestro Dios. Dice, en estos días en que buscó a Jehová, fíjese el resultado, Él le prosperó. Por eso, hermanos, mientras que nuestro corazón, óigalo bien, mientras que nuestro corazón se enfoque en agradar siempre a nuestro Dios, nunca habrá peligro de desviarnos de sus mandamientos. Siempre vamos a estar fieles a los mandamientos de nuestro Dios. Nunca va a haber ese peligro de apostatar de la doctrina del Señor. Nos vamos a mantener siempre dentro de los mandamientos de nuestro Dios, ayudándonos así, hermanos, a mantener una postura humilde. Una postura humilde en la cual nos ayuda para aceptar la voluntad de nuestro Dios, séase cual ésta sea. A veces oramos a Dios y le pedimos cosas que necesitamos o ayuda que necesitamos, pero acordémonos en la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía, pero hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer y aceptar, séase cual séase la voluntad de nuestro Dios, porque a veces lo que pedimos nosotros no es a nuestro favor. Dios siempre nos va a dar, hermanos, lo que realmente necesitamos y lo que realmente es bueno para nosotros. Y si Dios considera que nosotros lo que estamos pidiendo no es bueno para nosotros, no nos lo va a dar.
Porque Dios es sabio, hermanos, y Dios es bueno. ¿Ok? Eso nos va a ayudar. Cada vez que nosotros tengamos alguna duda, no solamente puede consultarme a mí, puede consultar al hermano Antonio, o puede consultar al hermano Juan. Aún también al hermano Moreno le puede consultar. Pero créalo que cada uno de nosotros, a quien vamos a recurrir es al consejo de nuestro Dios. Y se le va a dar el consejo de Dios, no es nuestro propio consejo. Y eso nos va a ayudar a mantener esa actitud humilde. Y mediante la cual, hermanos, vamos a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura, hermanos? Allá en Santiago, vaya conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes ¿qué da, hermanos? Gracia. A los humildes ¿qué da? Agrado, simpatía. Pero una vez que abandonamos la gracia de nuestro Dios, hermanos, créanlo que ponemos en gran riesgo nuestro bienestar y lo que es peor, nuestra propia salvación. Mientras que el rey Usías, fíjense muy bien, mientras que el rey Usías se mantuvo bajo la gracia de nuestro Dios, siempre procurando hacer la voluntad de Dios, siempre hacer lo que Dios decía, hermanos, la bendición de Dios siempre estuvo con él. Dios le prosperó. Dios le prosperó en todo. Era un hombre sabio. Era un hombre fuerte, saludablemente. Y con eso, fíjese que cada vez que salía a las batallas, ¿quién le asistía? ¿Quién le ayudaba? Todas esas victorias, hermanos, que él lograba contra los filisteos y contra los amonitas y contra los egipcios, todos sus enemigos, ¿quién le daba esa victoria? Nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos. Ahorita nuestros enemigos, ¿quiénes son? Todos nuestros problemas, mi hermano. Como antes decíamos nosotros en el mundo, a los problemas, si tú quieres agarrarlos a todos juntos, los problemas, no vas a poder. No vas a poder. A los problemas tienes que agarrarlos de uno por uno. ¿Ok? Pero con la ayuda de Dios vas a poder vencerlos. Porque si no, ni aún contra uno vas a poder. Aquí este rey, hermanos, podía vencer a todos sus enemigos con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, librándolo de los peligros de la muerte. Pero desde el momento en que su corazón se sintió fuerte, como dice ahí la Escritura, hermanos, se hizo fuerte, se sintió tan fortalecido, bajó la guardia. Bajó la guardia. ¿Usted sabe lo que es para un boxeador, por ejemplo? El bajar la guardia, exponerse a que su enemigo le pegue y lo noquee. ¿De qué manera nosotros bajamos la guardia? De la manera en que nosotros dejamos de persistir en las cosas de Dios. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo lo dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 20? Ni deis lugar al diablo. No le deis ni la más mínima oportunidad. No le des ni la más mínima ventaja al diablo, porque puede entrar en tu corazón, como lo hizo con Judas Iscariote, como lo estaba haciendo con este rey. Este rey, desde el momento, hermanos, en que bajó la guardia, desde el momento en que dejó de persistir en la gracia de Dios, desde el momento en que dejó esa buena virtud, abandonó esa buena virtud de consultar a Dios, de conocer la sabiduría de nuestro Dios, hermanos, su corazón se empezó a llenar de soberbia. Es como si yo, hermanos, me empezara, por el poco conocimiento que he adquirido, hermanos, en las Escrituras, porque en realidad es poco. La sabiduría de nuestro Dios, hermanos, es como la inmensidad del mar. Toda esa inmensidad del mar no puede caber en este pequeño cerebrito.
Y por lo poquito que he podido yo recabar de información aquí en mi cabecita, ya me voy a creer el sabelotodo. Ya me voy a creer más que los hermanos. Ya me voy a creer más que los maestros de escuela. Yo he aprendido mucho, yo he logrado mucho, yo he bautizado a muchas personas. Yo he establecido muchas congregaciones. Yo he convertido a muchas personas. El yo. No, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en el caso del apóstol Pablo cuando dice que él fue llevado al tercer cielo? Pero Dios después, el Señor le envió un espíritu para que lo abofeteara. ¿Por qué razón? Dice, para que no me enalteciese demasiado. Y es que Dios sabe, hermanos, que el hombre, por muy simple e insignificante que sea, tiende a elevarse, tiende a enaltecerse, a creerse más que los demás, cuando realmente, hermanos, somos unos ignorantes. Y lo digo en mi caso. Por eso Pablo decía, hermanos, que aquel que se cree que es sabio, dice, hágase ignorante. Pero este rey, hermano, desde el momento en que le empezó a abrir en su corazón eso, su corazón se empezó a llenar de soberbia, a tal grado, fíjese, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, mas cuando él se fortaleció, ¿qué pasó en su corazón? Su corazón se enalteció y dice, para su propia ruina. Y el Señor nos dice que todo aquel que se enaltezca, ¿cuál es el resultado? Será humillado. ¿Qué es lo que precede, hermanos? La humillación, la exaltación. ¿Okay? Cuando yo vea que me estoy enalteciendo por mí mismo, el Señor me va a decir, Miguelito, lo que te espera es la humillación. Y este hombre se empezó a sentir fuerte, hermanos, poderoso. Que él todo lo había logrado por sí mismo. Que él todo lo había conseguido por su propia fuerza. Miren, judíos, gracias a mi sabiduría, gracias a mi inteligencia, miren todo lo que he construido, todo lo que he fortalecido, todo lo que he levantado, todo lo que he enseñado. Estas armas tan poderosas de guerra salieron de aquí, de mi mente. Esa arrogancia. Dice, para su propia perdición. ¿Por qué cree, hermanos, que, mire lo que dice Proverbios capítulo 6. Vaya conmigo Proverbios capítulo 6. Aunque me estoy adelantando un poquito, pero leamos esto. Proverbios 6, versículo 16 y 17. Proverbios 6, versículo 16 y 17. 6 cosas aborrece, detesta Jehová. Y miren lo primero que pone. En la lista de todas esas cosas, de estas 7 cosas, en el primer lugar de esa lista, ¿qué es lo que está? Proverbios 6, versículo 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Los labios, pero dice primeramente los ojos altivos. El pecado de la soberbia. Tristemente este hombre, hermanos, lo perdió todo. Lamentablemente por haber descuidado, por no haber persistido en la gracia de nuestro Dios, hermanos, lo empezó a abrigar la soberbia. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? No dejemos de persistir, hermanos, en la gracia de Dios. No bajemos la guardia. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, agradar a Dios, créalo, aunque para mucha gente resulte algo muy fácil, no es nada fácil.
Es complicadísimo, ¿cierto? Mas no imposible. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Pablo siempre mantuvo esa postura humilde porque él sabía que la fuerza venía ¿de quién? De Cristo, no de él. Y le decía a su hijo en la fe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos, hermanos, en agradar a nuestro Dios no es fácil, porque a veces la vida se nos complica, ¿o no, mi hermano? El trabajo, la familia, los carros empiezan a fallar, ¿no? Como ahora nos pasó a nosotros. ¿Okay? Muchos gastos improvistos que de repente salen y nos destantean todo por completo. Empieza la opresión, hermano, del mundo mismo. Y empezamos a ser puestos a prueba si realmente confiamos o no confiamos en Dios. Tantas cosas, hermanos, que ponen a prueba nuestra fe y nuestra persistencia delante de nuestro Dios. Pero nosotros no debemos de bajar la guardia, hermanos. No nos descuidemos, hay que ser persistentes en la fe, en la gracia, agradando a Dios. En no dejar de reunirnos, hermanos. No dejar de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ese fue uno de los grandes errores que cometió este rey. Dejó de consultar a Dios. Cada vez que usted y yo, hermanos, no escuchamos la palabra de nuestro Dios, es una pérdida de tiempo. Eso es realmente. Por eso, miremos y aprendemos de esto, hermanos. No solamente hay que persistir en la gracia de Dios, sino también hay que mantener nuestro temor delante de nuestro Dios. Como lo estamos viendo ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, mire, vaya conmigo nuevamente, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y en el versículo del 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire, claro que si eran valientes porque se estaban enfrentando contra el mismo rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Mira qué tremenda advertencia. Realmente los sacerdotes estaban mostrando, hermanos, un gran temor a nuestro Dios, porque conocían los mandamientos y conocían las consecuencias de no hacerlo como Dios mandaba. Hace un momento yo les decía, hermanos, en cuanto al hecho de pecar en base a la ignorancia, si uno peca con nuestro Dios no conociendo los mandamientos, hermanos, la ignorancia no nos justifica, pero no es algo peor. Lo peor es cuando pecamos voluntariamente, ya conociendo los mandamientos de Dios. Cada vez, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, cada vez que desobedecemos los mandamientos de nuestro Dios, teniendo ya un pleno conocimiento de la verdad, es una clara provocación a la ira de Dios. Es un claro reto contra nuestro Dios. Es un desafío. Yo te reto a que tú no puedes contra mí. Aún desobedeciéndote, yo te reto. Tremendo, ¿eh? Hace poquito, una persona, hermanos, me decía, yo en mi mente ilusoria, en mi mente blasfema, decía, influenciado por el alcohol, por problemas de la familia, dice, hubo un momento de que yo reté a Dios. Blasfemé. Hablé torpemente contra nuestro Dios. Y gracias a su piedad, a su misericordia, estoy vivo. Sí, pero no te has consagrado a Dios. ¿De qué sirve mostrar una actitud temerosa a Dios, una actitud de agradecimiento a Dios, si no obedece los mandamientos de Dios? En la mañana estábamos hablando, hermanos,
que las buenas intenciones, las buenas intenciones como las buenas acciones no son suficientes si no van acompañadas con la obediencia a Dios, ¿verdad? Así lo mismo, hermanos, pasa. No es suficiente reconocer nuestro mal, nuestro pecado, nuestra desobediencia. Si no nos humillamos delante de nuestro Dios y buscamos el perdón de Dios, como tristemente muchos cristianos lo están haciendo hoy en día, que siguen practicando el pecado. Pero como no ven que Dios obra inmediatamente, hermanos, lo siguen haciendo. Cuando este rey, hermanos, intentó ofrecer incienso a nuestro Dios en su templo, él sabía muy bien que a él no le correspondía hacerlo, hermanos. Él sabía muy bien, hermanos, que solamente a los sacerdotes le correspondía hacer eso. De hecho, usted puede leer en Éxodo capítulo 30, versículo 7, hermanos, que cuando se estableció el sacerdocio, en Éxodo 30, versículo 7, los únicos que podían entrar al lugar santísimo y ofrecer incienso a nuestro Dios eran los sacerdotes. Y a su orden también. Y todo aquel, hermanos, que se atreviera a hacerlo incorrectamente. Mire, vamos a Números capítulo 3, versículo 10, hermanos. Números 3, versículo 10. Vaya conmigo a la escritura. Número 3, versículo 10. Y constituyeron a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. ¿Ok? Solamente Aarón y sus hijos, el sacerdocio, podían entrar y ofrecer incienso a nuestro Dios. Cualquier otra persona ajena a ello, hermanos, la sentencia era ¿qué? Morir. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo nos dice allá en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irreversiblemente. ¿Sabe qué significa esa palabra irreversible? Yo la buscaba, hermanos, en el diccionario griego, en el diccionario Vine, no la encontraba, la buscaba en otros libros que tengo de investigación, no la encontraba. Y es que esa palabra, hermano, no está en el texto original hebreo. La palabra que dice, hermano, la palabra que se encuentra es morir sin misericordia, sin piedad. Era una sentencia dictada, se tenía que hacer. Es terrible, ¿no cree usted? Y lo estamos viendo precisamente en este caso con este rey Usías, hermano, que se atrevió él a entrar al lugar al cual no le correspondía. Él sabía lo que estaba haciendo, pero como en su corazón ya estaba la soberbia, la arrogancia, yo lo puedo hacer, yo puedo entrar, yo soy el rey, yo soy el ungido de Dios. El hecho de que fuera el rey, el hecho de que fuera el ungido de Dios, hermanos, eso no significaba que podía quebrantar los mandamientos de Dios. Eso no lo hacía más grande que Dios. Es como si yo les dijera a ustedes, hermanos, hoy, hermanos, vamos a empezar a incluir una guitarra o esto o aquello en la adoración a nuestro Dios. Yo lo estoy permitiendo, hermanos. No van a tener ningún problema con eso. Yo lo estoy permitiendo. Vamos a empezar a aplicar el diezmo. ¿Y sabe qué? Usted lo único que tiene que hacer es callarse y hacer lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué cómo? Mira, ¿y cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Tú eres más que un siervo de Dios. Y tendría toda la razón en decir eso. El rey, hermanos, por ser rey, no tenía autorización de entrar, ni mucho menos de ofrecerlo. Él sabía a lo que se estaba exponiendo. Pero su soberbia, hermano, su arrogancia, nuló su entendimiento. Qué triste, ¿no cree usted?
no tuvo temor a Dios, pero los sacerdotes sí lo tuvieron. Por eso, hermanos, si nosotros no deseamos caer en el pecado de la soberbia, en el pecado de la arrogancia, temamos a nuestro Dios. Acuérdense una vez más lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Este hombre, hermanos, una vez que provocó a Dios y una vez que Dios lo hirió, lo que a este hombre le quedaba por hacer era humillarse. Humillarse. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras deficiencias. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras faltas. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores. Tan simple es decir, mujer, me equivoqué, perdóname. Tan simple es decir, Señor, o como le llamen a uno, me equivoqué, discúlpame. Y hay que tener la suficiente humildad, tanto como para otorgar el perdón, como para pedirlo. Pero a veces la soberbia nos gana, el orgullo nos gana, y no nos deja humillarnos, hermanos, y reconocer nuestras deficiencias. Este rey debió haber reconocido su error, su pecado. Debió haber doblado sus rodillas ante nuestro Dios y haberle pedido perdón. Perdóname, Dios mío, como lo hizo el rey David, que cuando fue encarado con su pecado, hermano, por el profeta Natán, él reconoció su falta, su pecado. Y lo vemos allá en el Salmo, en el capítulo 51, clamando a Dios, pidiéndole perdón a Dios, de que lo lave, límpiame con hisopo de esta mi maldad. Ten piedad y ten misericordia de mí, decía el rey David. Devuélveme el gozo de la salvación. Perdóname, Dios mío. Y le perdonó Dios. Le perdonó su falta. Si este hombre, hermanos, hubiera doblado sus rodillas ante nuestro Dios, Dios le hubiera perdonado y Dios le hubiera limpiado esa lepra. No hubiera muerto por ese pecado. ¿Por qué cree que el apóstol Juan lo dice, hermanos? Que hay pecado no de muerte. Ese pecado no de muerte es aquel que uno peca y después se arrepiente y se vuelve a Dios en obediencia. Pero el pecado de muerte es aquel en donde no hay arrepentimiento y no hay perdón. Y este hombre, a pesar de que fue herido de mortandad, no buscó a Dios. No se humilló. Y dijo, si me he de morir comido por los gusanos, así moriré. Pero nunca me voy a humillar. Y ahorita está, ¿en dónde? En un lugar terrible, siendo comido por su propio orgullo. Que esto nunca nos pase a nosotros, hermano. Por eso hay que persistir en la gracia de Dios, hermanos. Hay que procurar siempre el consejo de Dios. Y siempre teniendo en cuenta el temor a Dios, sobre todo, hermanos. El temor a nuestro Dios. Que esto nos va a ayudar siempre a mantener los pies en la tierra. Reconociendo siempre nuestra debilidad, nuestra propia humanidad. Y vamos a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios siempre, hermano. Con una actitud humilde y obediente delante de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un canto y luego nuestros hermanos van a pasar a ministrar la cena del Señor. Hermano, cantemos, hermanos. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendiga ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y si probado, si confrontado con peligros mil, o si abrumado con las tempestades,
guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádiva tuya puede hasta igualar un sentimiento de tu fiel presencia. En lo que hago sé que cerca estás. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me halle en negra soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo,